buenos días. Hoy día nos hemos levantado tempranito porque nos vamos a hacer el tour del Valle Sagrado. Hemos optado por escoger un tour que comienza de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Te recogen en tu hotel. Les voy a dejar la información de la agencia que vamos a tomar y también otras agencias que he averiguado. El precio nos ha costado 65 soles por persona. Hay la opción también de que lo puedan hacer por su cuenta, pero según lo que he averiguado te va a tomar mucho más tiempo, no lo puedes hacer en un día, lo tienes que hacer en 2 días, te vas a demorar más por el transporte y también uno siempre se demora más cuando lo hace por su cuenta, ¿no? Y esa con mi cuenta sí, es un poco más caro, te sale un poco más caro, pero si a ustedes les gusta tomarse su tiempo y hacerlo por su cuenta es una alternativa. En este video les voy a enseñar mi experiencia de cómo es el tour. Nosotros hemos escogido el tour VIP, que consiste en 2 o 3 atracciones mejores. Nos han recomendado que es el mejor porque también tienen el tour estándar, ¿no? Pero el tour VIP abarca mucho más. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en este día, así que quédense al final y le voy a dar muchos tips, ¿ok? Empecemos. Necesitas comprar este boleto turístico del Cusco. Servirá para todo el Valle Sagrado y para el City Tour también. Si no has visto mi video del City Tour, te lo dejo al final y te dejo toda esa información que necesitas. Lo puedes comprar cuando haces el City Tour en Tambomachay o también lo puedes comprar en Chinchero, que es la primera parada en este tour, y también en la ciudad de Cusco hay muchos lugares donde lo venden. Nosotros vamos a visitar varios lugares: Chinchero, Moray, las minas de San de Maras, nuestro almuerzo programado en Urubamba, Ollantaytambo y Pisa será el último lugar de visita, ¿okay? A Chinchero, casi 4.000 metros de altura, es el punto más alto. Y acá nos hemos demorado como 45 minutos desde la ciudad de Cusco. ¿Cuál es su nombre, mami? Cusi, papá. Cusi, wow, she's name is Cusi. Aquí vamos a ver, chicos, el champú de los incas. Yo sí quiero my Inca shampoo. Pero tienen que escuchar a Cusi. Chicos, hace 3 días sacrificaron a un gringo. ¿Okay? Hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Ok? Take care, Slovakia, with her, Cuidado. Mis amigos, bienvenidos a Chinchero, especialmente este centro textil. Su nombre es Blanca Jaime. Y yo les voy a explicar todo el proceso del tejido. Para lavar estas fibras nosotros utilizamos un shampoo natural, un shampoo Inca, mis amigos. Primeramente no nos daña las manos y nos ayuda a que el cabello crezca, evitando el crecimiento de la cana, los famosos cabellos blancos. No, para los que ya tienen hay una mala noticia. La mala noticia que llegaron demasiado tarde, porque la raíz previene, no hace milagros. ¿Ya? Como pueden apreciar, produce espuma como cualquier detergente o como cualquier tipo de shampoo, ¿verdad, amigos? La ovejita desde el día que ha nacido nunca se ha bañado. Es una oveja bien cochina. Vamos a realizarle su primer baño y el último. ¿Hay alguna ovejita en este grupo, mis amigos? No. ¿Desearían degustar, mis amigos, chocolate natural sabor a oveja? Muña. Sí, Gracias. gratuito, ¿ya? Es muña. Quiero que vean la diferencia en el antes y el después con tan solo la primera lavada. Luego nosotros dejamos a secar en el sol y luego pasamos al proceso del hilado, ¿ya? Actividad. Lo podemos realizar mientras cantamos, bailamos, caminamos, cargamos bebés en la espalda, hasta dando besos al novio podemos realizarlo. Aquí nosotros somos expertas hilanderas, ¿ya? Luego pasamos al proceso de la obtención de colores. No existen alpacas rojas o alpacas azules. ¿O alguna vez lo vieron, mis amigos, alpacas rojas? ¿No, verdad? No. Después de 5 cervezas, mucho pisco sour, puede ser que sí, ¿no? El maíz morado, mis amigos, o también una hoja, su nombre es AOIPI. De los hojas de AOIPI estamos obteniendo colores morados. Color rojo lo obtenemos de un insecto, de un parásito, su nombre es cochinilla, ¿ya? A las 6, ¿ya? Aquí tengo, mis amigos, la cochinilla viva. Ahora yo lo voy a sacrificar por ustedes, por vuestra visita, y serán cómplices de la muerte de la cochinilla. ¿Están listos, mis amigos? Are you ready? ¿Ya? Pueden ver, mis amigos, esta es la primera tonalidad que no se te da cochinilla. Los condition, this is the first amigos. La baby alpaca, mis amigos, no se le llama al animal bebé o al animal que se sacrifica. La baby alpaca se le llama al primer corte que se le hace a la alpaca, el primer desfilar de un animal. No importa la edad del animal, ¿no?
La baby alpaca, mis amigos, es la mejor fibra que nosotros trabajamos, ya que esta regula la temperatura, se adapta al clima. Por ejemplo, en el frío te abriga, en el calor no te sofoca, te refresca, te alivia, ¿ya? Alpaca adulta, mis amigos, le llamamos desde segundo corte más. Este es un suéter 100% baby alpaca, mis amigos, les voy a pasar a sentirlo. El primer contacto de una prenda real va a ser fría, muy suave y pesada. Por más chiquita, sea una prenda para tener peso, ¿sí? ¿Ya? Por favor, toquenlo. This is the real baby alpaca. You touching, please. Adult alpaca is the second shading more, ¿ya? Por ejemplo, mis amigos, las manguitas que cargan. Did you notice? Huh? It's from the baby. No, she just said that it's not from the baby. Amigos, Yeah, ¿ya? she speaks very The fast. baby alpaca, after the 8 minutes, is the regulation the temperature y no al instante, ¿ya, mis amigos? Quiero que vean este suéter, mis amigos. Este suéter es lo que encontramos en los mercados, en las calles. Este suéter tiene un 20% de alpaca, el resto es algodón y oveja, ¿ya? Baby alpaca, mamá. ¿Y cuánto está, por ejemplo, uno de Este, estos? por ejemplo, tiene el calendario Inca, está en 500 soles. Depende 500 mucho de soles. los diseños. Puede Este es chincheras. Ceñito, ¿cuánto está tu muña? 4 soles la botella. Si quieres compartimos. Ya, dame una pero bien caliente. Bueno, 4 soles y acá aprovechen en comprar sus empanadas 2 por 50, se ven bien ricas. Tienen de lomo, jamón con queso. Ese va a ser su desayuno. Chincheros. Mira, van a bailar. Oh, están orando. La gente vivía en esas habitaciones en la época inca. 1200 personas habitaron en la época inca. Esta es la plaza sagrada de este pueblo inca. Realizaban en esta plaza sagrada ceremonias, rituales, amigos. Pero ahora vemos que se vende artesanía. Esa es la iglesia. Está construido sobre bases incas la iglesia católica. Zona de las terrazas. Chicos, en cada lugar de visita. Machu Picchu 80% original, Chincheros 20% original, la diferencia. Y la clase más baja. En Machu Picchu se piensa que es la clase más alta que vivía. Esa es la diferencia entre Chincheros y Machu Picchu. Esos son los muros originales. Pero por allá las restauraciones ya tienen grietas, ¿no? Ok. Pequeños agujeros, ya no están perfectamente. Se ven los andenes y las montañas. Ok, nos encontramos en Moray, estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Moray se pensaba que era un estadio, pero no, es un centro experimental de las plantas. Gracias a Moray, acá se descubrieron más de 3.000 tipos de papas de Perú y se traían muchas plantas para experimentarlas, así también como la coca. Pueden ver las escaleras incas, amigos. La planta semi-rectangular down there. Moray fue descubierto después que Machu Picchu. Abajo se dice que puede haber una temperatura más o menos de 25-27 grados. Nadie vivía acá, no habían casas ni nada. Las plantas se traían de otro lado para hacer los experimentos aquí en Moray. Hay bastantes turistas, wow. Allá están todos los carros y allá hay una área que uno puede tomar souvenir. Pueblo es Maras, ¿ya? The name of this town, guys, is Maras. Maras es el nombre de este pueblito. Familias viven aquí de las minas de sal de Maras. 200 kilos de sal cosechan de una poza de sal, amigos. Estos 3 tipos de sal. Look. Capa por capa cosechan la sal. Quality by quality, the families to harvest the salt. Primera capa, para la cocina. This is for cooking, my friends, for the gourmet. La segunda, para la parrilla, para las brochetas, para el asado, amigos, para el churrasco.
People use this salt for make a barbecue, chicken, fish, my friends. Y de la base, la sal medicinal. This is the last quality and the people use like a medicine, my friends. Very good for the muscle, nerves. ¿Cómo se utiliza esta sal? Baños o masajes en el cuerpo, amigos. Hay que bailar en las piscinas. ¿Para qué? Para romper la sal solidificada. Pero ¿por qué nosotros no consumimos? Why Peruvian people we don't use everybody the salt from the salt mines? ¿Por qué no consumimos? Porque la sal es muy cara. It's very expensive. Para tu amiga más salada. Okay. Ya. Ah, está bien. Chocolate con sal. Está rico. Con Quinoa. Para los dos. Bueno amigos, llegamos a las salineras de Maras. Tienes que pagar 15 soles, esto no incluye en el ticket turístico, 15 soles para peruanos y 20 soles para extranjeros. Primero hemos parado como a 5 o 10 minutos de acá para comprar chocolate con sal, la sal, todo lo que vieron anteriormente, y luego nos traen acá a ver las salineras. Si vienen, traigan su sombrerito y sus lentes de sol, porque sí, hay mucho solcito y aparte que el reflejo de la sal, que es blanca, se te va a hacer un poco complicado para ver. El paisaje acá alrededor de esas salineras es hermoso. Dice que las mejores fotos están para abajo. Vamos a ver. Uy, acá tiene más souvenirs. Por todos lados venden souvenirs. Y aquí lo procesan, lo industrializan. Acá lo procesan y ahí están los almacenes. Después ya los llevan a los supermercados ya. Esta sal no tiene mucho yodo. No tiene mucho yodo. Porque es muy caro por lo que es producto artesanal. 1, 2, por las propiedades que tiene, por los minerales que contiene. Por eso que la sal es muy cara. Oh, es más artesanal. Exacto. Wow, mira Juliana. Y ahí viene el agua para la sal. La sal se produce solamente en época seca, no en época de lluvia, no se puede procesar. Y cada piscina que ven ahí, más o menos se dice que 200 kilos de sal se produce por cada piscina. Es interesante que la sal peruana no se casi consume acá en Perú porque es muy cara, está como 25 soles el kilo. El consumo de Perú de la sal viene de Bolivia, que sale a 1 sol o 2 soles el kilo, es mucho más barato. Esta sal es más artesanal. Mira cómo se ve el agua ahí y la sal se empoza abajo, ¿no? Se empoza abajo. Es grande, se ve bien grande, va hasta allá. No parece, mira, ahí se ven piscinas pequeñas, pero ve todo eso. Y ahí se sale el agua, ve. Todo eso, son un montón de piscinas. Acá en la salinera solamente tienes como unos 10-15 minutos, vas allá para ver el agua, te tomas foto acá, acá y acá. Nos vamos a comer un buffet peruano. Ya entra el hambre, ya son como las 12. Acá dice que es donde se guarda toda la sal. Mira todos los paquetes, los bolsones que están cubiertos de sal. Ustedes lo ven, pero están tapados. Sí, todas las bolsas de sal. Ok, nos vamos a comer un buffet. Tenemos hambre, nos dan 30-40 minutos nada más. No, igual lleven comida. De acá y ahorita, ¿cuánto tiempo es? Depende, 45 minutos hasta 2 horas podemos pasar. Ok, oh wow, ok. Salpicón de pollo, ají de gallina,
¿Qué tal está, Juliana? Está rico, ¿no? Se ve bien rico el ají de gallina, de pollo, bueno, ¿no? Está rico. Sí, pedazotes tiene. Miren. Chicharrón, ve. Va rico. Juliana, es tu tercer postre, ¿no? Más dulcera. Yo sí soy más de comida. Vamos por el postre. Tienen ensalada. Ahí tiene su mate de coca. Ahí arriba, sí, son como unos cúbicos transparentes y por ahí se duermen arriba. ¿Ves? Sí. Sí, son habitaciones. Y cuesta un montón de plata. Ahí yo vi un reportaje. Ok, oh ya ahí estamos. Ay, mira. Todo ¿Qué? esto. ¿Eso tenemos que subir? Sí, esos son los panderos. Ay, no, tomaré fotos. ¿No vas a querer subir? Pero eso tiene... No, pero sé esos son poquito. andenes, eso Sí, no pues son escaleras. andenes, son andenes. I think you can only get the ticket once, so we can ask them, you know. Ollantaytambo es el segundo lugar favorito que tengo después de Machu Picchu. Que Cusco bajo que Chinchero, amigos. Right now we are between Cusco and Machu Picchu. It's like a one checkpoint for get to Machu Picchu, guys. Es un punto de control para llegar a Machu Picchu, amigos. 20 minutos para subir y 20 minutos para bajar, porque ya son casi las 2:40, dijo acá, ¿no? La bajada va a ser más rápido. Machu Picchu, abandonaron Ollantaytambo. Llegó la colonización y el templo del sol que está arriba, los incas nunca terminaron de edificar. Son 270 peldaños. It's only 270 stairs. Y he hecho hasta 600, pero me he demorado más. 210, we are in the Sun Temple. Estoy al 100% seguro. ¿Y las que a fotos? 2:10 vamos a estar arriba, amigos. Ajá. Maybe Richard, no, it's impossible. ¿Y las When I went to the fotos? Sun Temple, I ask you. Ok, bye bye. Let's go. Okay. Hay 3 circuitos, pero creo vamos a tratar de subir este en 20 minutos y bajarlo en otros 20 minutos. Podremos hacerlo, son más de 270 pasos, ¿no? Creo que dijo, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver, vamos, Juliana. Vamos a subir todo. Ruinas. Por allá es la bajada, ¿no? La bajada es por el otro lado. Estamos llegando ya a la parte superior. Nos quedan 220 escaleras más. Ah, recién vamos, ¿qué? ¿50? Arriba tenemos pisco sour gratis para ustedes. Tienen caipirinha gratis. Carne no hay. Para ti no hay, amigo. Qué lindo lugar. Se ve bonito. Ahí hay unas ruinas que quiero Claro, subir eso cuando vamos a hablar regrese. desde la cima. Ok, creo que eran Son almacenes. almacenes. graneros. Aparte se puede subir eso, ¿no? Claro. Es una refrigeradora inca. Sí, eso es lo que he escuchado. Queremos hacer. Almacenaban. Eso vamos a hacer cuando regresemos. Chévere. Bueno. Todo. En 15 minutos hicimos. Lo lograron. No estaba Pero tan mal. ustedes no, 15 minutos. Han hecho en menos de 10 minutos. Y eso que nos paramos a tomar fotos, Eso, ¿no? Si no se hubieran parado, hace rato hubieran llegado. Llegamos 270 escalones. Muy Parecía bien, más amigos. difícil. Felicitaciones. Mike. Congratulations. Congratulations, guys. Ya estamos en la parte superior, amigos. Ok. Desde aquí se puede ver el pueblo inca de Ollantaytambo. La ciudad inca viviente, amigos. Esa En parte. esas casas en la época inca. ¿Ya? Ok. No todos tenían privilegios de ingresar aquí, solamente la clase alta O sea, ingresaba. ¿qué cosa era esto? ¿Una ciudad? Claro. Esta es una Esto era ciudad, como Ollantaytambo, una fortaleza inca. Amigos, hay edificaciones, hay construcciones, ¿no? Te preguntarás, ¿qué son esas construcciones? Richard, what is that building in that mountain, no? Miren esa construcción, amigos. Es una refrigeradora inca, amigos. That building is the Incas refrigerator, my friends. The Incas storage for the food. What I mean, the Incas people, they live different type food in that storage, my friends. Nuestros antepasados almacenaban los alimentos en esas refrigeradoras, amigos. Allá arriba porque en la las corriente montañas. del viento pega fuerte allá
y en las mañanas la temperatura puede bajar a los -2 grados y los alimentos que ellos conservaban se conservaba. My friends, winding too much there sometimes in the morning is -2 degrees Celsius, and the people they live, they keep different type of food in that stories, my friends. Miren a la mano izquierda. Aquí miren, hay un rostro enojado que se puede observar. You can see on the left side, one angry face, my friends. Look, big nose, big chin, and the big eyes. Miren ¿Dónde? allá frente a Al ustedes, medio. ¿no? Perfectamente se puede ver sí. ese rostro enojado. Allá, un rostro Pero miren enojado. aquí. Now, guys, please, everyone see the left side. Miren a la mano izquierda, miren este Oh, punto. el sol. Everyone see there. Ahí aparece este perfil inca, el ojo y la nariz. Arriba, You sí, can see mira, one small clarito. face, the Una eyes casa. and the nose. ¿Qué sucede 21 de junio? El sol atraviesa por ese perfil. June 21st, 6:10 in the morning, sunrise. And the sunlight illuminates the sun temple which is there. 21 de junio, el sol atraviesa por ese perfil y los primeros rayos del sol llegarán al templo del sol. This is the Sun Temple, my friends. Miren, esta construcción está en ese sector, pero un templo que quedó inconcluso, amigos. ¿Por qué? Porque llegó la colonización aquí. But the Sun Temple, the Incas people, they never finished building. Why? Because the colonization arrived here. Es la zona militar de este pueblo inca. This is the military place of this Inca city, my friend. El Inca era la máxima autoridad. Inca was the king, was leader. Y Incas, I know everybody was Inca. No todos eran Incas, solamente 12 Incas, amigos. Only 12 kings, 12 Incas. And the rest of the name of the people was Quechua. Y el resto recibía el nombre de Quechua. 21 de junio, amigos, June 21st. You know, my friends, June 21st era el día más importante para los Incas. En Sacsayhuaman, 2 kilómetros from Cusco, the people they made the Sun Festival. Realizaban la fiesta al sol 21 de junio. Still the people do now every June 24. Se sigue haciéndose esta fiesta cada 24 de junio, amigos. 21 de junio, solsticio de invierno. Encuentran en allá. Allá, en ese sector, hay algo que dice que es el templo del sol. Claro, cuando van a llegar al templo del sol no se sienten sobre las piedras, porque esas piedras muchos hablan que hasta pueden fertilizar. No vaya a ser que lleven un hijo inca de aquí. Take care, please. Maybe after 1 month, Inca baby with you. Okay? Okay. If you don't believe in me, try to do. Juliana. Acá este. Ese es el templo del sol, Juliana. Templo. Es el templo del sol. Oye, Taitambo, ¿no? Estamos en Taitambo. Allá está el templo del sol. Hay un montón de gente. Hicimos la subida como en 15 minutos. Pensé que nos íbamos a demorar mucho. Vamos a subir a la zona militar. Oh, mira. Ese es más bonito. Todo eso es la zona militar. Una foto ahí, Juliana. ¿No quieres? Ahí con las casonas, ¿no quieres? ¿O dónde? Sí. Sudosa. Vamos a bajar a ver cuánto tiempo nos toma. Son 2:25. A ver. Estamos en ¿dónde? Ollantaytambo. Y hemos subido ¿cuántas escaleras? 170. ¿Y en cuánto tiempo lo hemos hecho? 15 minutos. 20 minutos. Ya 20 minutos. Me he caído todavía. Y de regreso 10 minutos. Sí. Pero sí, llegamos. Así que sí, apta para todos. Sí, ya estamos listas. Okay, ya. Y sí, estábamos listas porque en los siguientes días íbamos a subir a la montaña de Huayna Picchu. Más de 1000 escalones. ¿Esas son ovejas o llamas? No, llamas. Siempre me confundo cuando las veo así el pelaje. Llamas, las alpaquitas son las chiquitas, ellas son las alpaquitas. La llama es la
Estamos en Pisac, a 40 minutos de Cusco. Pisac, amigos, Pisac es otro pueblo inca bastante grande, amigos. Es más grande que Machu Picchu, este lugar de visita. Pisac is more bigger than Machu Picchu, my friends. En el otro lado de esa montaña hay más construcciones, amigos. El Templo del Sol se encuentra en el otro lado de esa montaña. The Sun Temple is behind the mountain. ¿Por qué siempre las construcciones incas están en las partes altas? ¿Y por qué los incas siempre edificaron el templo al sol en cada lugar de visita? Porque ellos trataban de conectarse con las montañas, amigos. Las montañas para los incas eran deidades. Otra de las razones era el sol. Cuanto más arriba, más cerca al sol. Los incas adoraban mucho al sol. Construcciones pre-incas, antes de los incas. Damas y caballeros, no sabemos el nombre original de Pisac. We don't know the real name of Pisac. Pisac has another name in Inca's time. Tuvo otro nombre en la época inca, mi bicho. Why we don't know the real name? Because the Incas people, they never write in like now, my friends. Los incas nunca llegaron a conocer una escritura como hoy en día. Sí, Pisac es una palabra españolizada, amigos. The Incas people, they know very well about the astronomy, about the farming, about the architect. But how the people, they has that knowledge. ¿Cómo los incas tuvieron ese conocimiento? Sigue siendo un misterio. It's like one mysterious, my friends, the Incas. Maybe the Incas people have some connection, aliens, extraterrestres. Tal vez los Incas tuvieron conexión con los aliens extraterrestres. But how the people, they building very perfect joint the stone. ¿Cómo encajaron estas piedras, amigos? We don't know very well, my friends. No sabemos realmente, amigos. Porque la arquitectura es muy impresionante. Las piedras perfectamente encajadas, amigos. Very perfect joint the stone, my friends. How the people, they cut the rock. National Geography, Discovery Channels arrived, but they don't know how the Incas people, they cut the rock. La National Geography, Discovery Channels llegaron, ¿no? Pero no dan a conocer cómo realmente trabajaron las piedras, familia. Esta ciudad es mucho más grande que Machu Picchu. Y al fondo hay unos huequitos que eran prácticamente, había más de 3000 tumbas y también se han encontrado momias. Y a los muertos se les enterraba con su cerámica, pero después de un tiempo la gente comenzaron pues a robárselas, ¿no? Al fondo, allá, hay como unos huequitos, varios huequitos. Esas son tumbas, pero yo me pregunto cómo podían haber subido hasta allá, porque eso se ve como inclinado, no es una montaña. Mira, bastantes llamas, ¿no? Ahí está comiendo ella. Vamos a hacer un pequeño ritual a la Pachamama. ¿Tienes alguna piedrita? Busca piedritas para ponerla a la Pachamama. Ahí está. A la Pachamama, ven acá, tú también tienes que tocar. Tienes que tocar, ok. Gracias Tierra Madre, gracias Pachamama por mantenernos sanos y salvos, darnos protección y darnos permiso para entrar a Machu Picchu y que todo nos salga bien. Gracias por todas tus bendiciones, gracias. Ahí te dejamos unas hojitas de coca. Gracias, ahí está. Gracias Pachamama. Ahí está, ya. Ok, ojalá que sea así, nos han dicho darle gracias a la Pachamama para agradecerle y que nos vaya bien. Vamos a bajar, ya saliendo, ya. Acá nos han dejado caminar como unos 40 minutos, media hora, ¿no? Pero la hora se pasa rapidito. Mientras vas caminando, te tomas las fotos. Ok, estamos en el pueblito de Pisac.
Hemos salido del centro arqueológico como a las 5:20. Ya son como casi las 6. Y nos van a enseñar la platería de acá. Es orfebrería inca. Vamos a ver la orfebrería inca. Estos son los espóndilos que vienen del norte del Perú y las más grandes vienen desde Ecuador. If you can see, I have in here the red, orange and purple color coming from this kind of sigil. When we polish this one, we tend to arrive like this one. Okay. Miren, cuando vamos a pulir, vamos a llegar a encontrar esto. ¿Sí? Solo está pulido nada más. ¿Qué está haciendo eso, no? ¿El qué? Ah, lo está puliendo y le está poniendo las piedras. O sea, está haciendo ese trabajo que está ahí. Mira cómo lo pule ahí. Dios, qué chambón. Hay que tener paciencia para eso, de verdad. Ah, eso está bonito. Es como un cuarzo esto, ¿no? Qué bueno. Esto está bien bonito. Bueno, terminamos el tour. Hemos llegado a Cusco como a las 7 de la noche. La verdad, sí me gustó el tour. Fue con Quechua Expedition. Les voy a dejar toda la información. Y sí, muy buen el guía, bilingüe. Habían de otros países también, como era de esperar. Lo que sí es un poco cansado, ¿no? Porque hemos salido temprano y es bajar de un sitio para otro, ¿no? Y es un poquito apurado porque son muchos lugares que estamos visitando. Normalmente esto se tiene que hacer en 2 días y nosotros lo hemos tenido que hacer, lo hemos hecho solamente un día. Bueno, ya nos vamos al hotel, así que ya mañana vamos a hacer otra cosa, a recorrer la ciudad de Cusco. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.